Bueno, y aquí está el doctor José Antonio Soto. Doctor Soto, buenas noches. Buenas Gracias noches, por Oscar. venir nuevamente. Buenas noches. ¿Cómo se embalsama un cadáver y en qué consiste este proceso? Oscar, yo tuve que revisar porque realmente es un proceso místico, tiene muchos años desde la antigüedad. Revisé unos artículos del Smithsonian Museum y de National Geographic sobre el Valle de los Muertos, donde se explica cómo los egipcios hacían el proceso de embalsamamiento o embalsamaje de las momias egipcias. Es un proceso que dura 70 días, duraba en la época de los egipcios 70 días. Ellos primero hacían un proceso de extraerle los órganos claves del cadáver y los ponían en una jarra aparte que a veces lo que se descomponían más fácil. Los intestinos, correcto, se descomponía. Entonces empezaban a aplicarle una serie de baños y de sustancias de tipo de sales, como que la llamada natrón era muy común. Y esto iba incluso con un material que se llama lino, un vendaje, que también iba acompañado de baños periódicos que se le daban a esta momia. Por supuesto, después venía lo que es el envolviendo, empezaban a envolver las partes, los miembros y el cuerpo de las momias, e incluso le ponían amuletos, le ponían copias de la máscara mortuoria a la momia, le escribían palabras en jeroglíficos, porque realmente, Oscar, el cuerpo era para los egipcios el templo del alma, y si se destruía el cuerpo, pues se perdía el alma de ese emperador. ¿Es diferente las técnicas ahora de embalsamamiento? Muy diferente. Actualmente, aunque se siguen muchas de estas técnicas, por ejemplo, se acaba de publicar en Nature por Charlier en 28 de febrero de este año, se acaba de publicar un estudio que se hizo en el corazón de Ricardo Corazón de León, el famoso gran rey de las cruzadas inglesas. El corazón de Ricardo Corazón de León se ha visto que tenía mentas, daisies, las flores daisies, se hizo un estudio biomédico de todos los componentes, tenía además incienso, incluso mercurio había en el corazón de Ricardo Corazón de León. Aparentemente los cocineros de la época tuvieron algo que ver con esto, porque recordemos, Oscar, que preservar la carne, el bacalao, todas estas cosas, es un proceso de embalsamaje, y en la época se salaban las carnes y eran los que más sabían cómo hacer perdurar un alimento sin refrigeración. Ya hoy en día el proceso es mucho más complicado. Se sabe, por ejemplo, que en diferentes artículos que he estado consultando, que se usan dos sustancias claves para el embalsamaje. Una es el formaldehído, que es el llamado formol, que lo conocemos muy comúnmente. Y otra me sorprendió muchísimo porque es uno de los componentes o el componente esencial del antifreeze, lo que se le echa a los radiadores. Lo que se le echa a los radiadores de los automóviles. Exacto. Entonces, el glicerol. Ahora se está utilizando más etilenglicol, pero el glicerol. Esta sustancia lo que se hace, y he traído algunas de los dibujos de Leonardo da Vinci, que sabemos que fue una de las personas que inició muchas de las autopsias en la época medieval. Y Leonardo lo que hizo fue en Santa María la Novela, en Florencia, dibujos de autopsias que había hecho. Y se ve, por ejemplo, cómo se les traía, por ejemplo, la sangre a estos cadáveres, y después que se extraía la sangre, se les dejaba casi sin sangre a estos cadáveres, se les inyectaba estas sustancias que son, o se les inyectan estas sustancias que se reparten, ¿sí? Se usa el mismo árbol vascular, todo lo que son los vasos sanguíneos del cuerpo, que llegan hasta la piel, hasta las células, y se reparten por todas partes del cuerpo. Claro, lo que se hace es que se eliminan muchos de los órganos internos que pueden ser materia de putrefacción, se van a descomponer, y incluso se le aplica un colorante rosado a este formaldehído, que es el formol, para darle la apariencia natural o vital de estos individuos. No solamente estos caras, hay unas cosas aquí muy interesantes. Se le hacen también baños refrescantes a los cadáveres, se les refresca, se les baña con sustancias que muchas veces son conocidas por un grupo muy reducido de individuos, porque estos son procesos que se le hacen a individuos de la élite y lo manejan solamente un grupo de personas que están en posesión de este conocimiento y no lo transfieren. En el proceso de embalsamar cadáveres, preservar los tejidos, evitar infecciones, pero dicen que parte de esos químicos, de esos componentes que usted ha explicado, son cancerígenos para el que embalsama. Completamente. Yo consulté al doctor Ruslan Ivanov, que es un médico ruso que tiene su practica aquí en la ciudad de Miami, y él me estaba explicando que en Moscú existe un instituto que bajo la época del estalinismo y más adelante después, funcionaba bajo un nombre poco conocido, aparentemente nada que ver con el embalsamaje. Se llamaba Instituto de Investigaciones
secciones de estructuras biológicas. Tenía un grupo, un staff de como 100 empleados que se dedicaban exclusivamente a mantener vivo no vivo, pero con la apariencia de vivo el féretro o el cadáver de Lenin. Esto, por supuesto, creó una serie de contradicciones. El instituto creo que está disperso ahora o desapareció y realmente... Perdón, estamos viendo mientras el doctor habla a Evita Perón. Ahí vemos el cadáver de Evita. Estábamos viendo el de Lenin anteriormente. Adelante, por favor. No, y me llamó mucho la atención un artículo que me envió el productor Roberto Céspedes sobre que escribió Gabriel García Márquez en el año 82 y él llamaba que estos líderes se mantenían en la gloria del formaldehído. Es decir, realmente son líderes encurtidos. El proceso incluso se compara con lo que es conservar los pepinillos por el glicerol y estas sustancias que se usan para preservar alimentos. Hablando del cáncer, de los elementos cancerígenos en los que hacen el formaldehído. El formaldehído. Nicolás Maduro denunció que al presidente Chávez le habían inoculado el cáncer. ¿Se puede inocular el cáncer? Oscar, eso es un poco fantasioso y no sé cuál será la fuente del señor Maduro para decir que a Chávez le inocularon el cáncer. Es un planteamiento muy serio y conlleva al análisis y a la búsqueda de quién lo hizo, por qué lo hizo, cuáles fueron los medios, etcétera. Realmente parece más bien un planteamiento político más que real. Hay unos trabajos publicados desde el año 1999-2000, investigadores muy serios japoneses, Watanabe, Morioka, Saito, son varios investigadores que publicaron la inoculación de cáncer, células cancerosas en hámsters, en curieles. En ratas. Sí, exacto, curieles, ratas, en roedores, y le inocularon estas células. Estas células son sumamente agresivas. Yo he consultado al profesor Arnold Blaustein del Hospital Mount Sinai, que tuve el privilegio de trabajar muchos años, y me explicaba cómo estas células tumorales son tan agresivas que incluso existe una cosa que se llama en las células de cáncer cooperación celular. ¿Qué es esto? Las células de los tumores se acoplan, por decirlo de alguna forma en términos llanos, de forma que matizan su crecimiento. Es decir, no crece una célula por un lado, sino como grupo, como tumor, como tejido, se desarrolla un patrón de crecimiento de estas células que hace progresar el tejido. Incluso los oncogenes, es decir, la parte que hace que estas células de cáncer se multipliquen tan rápido son diferentes. Él me mencionaba el c-Myc, que es uno de los oncogenes más esenciales, que incluso existen, una cosa increíble, que incluso existe dentro de la misma célula cancerosa. Si esta célula va a decidir aumentar el metabolismo o si va a enlentecerlo en dependencia de las circunstancias. Es decir, si el paciente a lo mejor tiene hipoxia, falta de oxígeno que le llega a los tejidos, un estrés severo, etcétera, quizás esto estimula más el crecimiento de estas células y estas células se activan con este tipo de que se llama conversación cruzada o crosstalk. ¿La oxigenación hiperbárica frena el crecimiento del tumor? En eso hay dependencia del cáncer que sea y depende también del tipo de terapia que se da. La teoría general que se usa es que si se le pone oxígeno a un tejido, el tejido va a proliferar rápido y si de pronto se le quita ese oxígeno, que es cuando el paciente sale de esa cámara, pues entonces el tejido va a morir. Doctor, muchas gracias como siempre. Feliz fin de semana. Y al regresar, el impacto que puede tener la actual crisis política venezolana para el gobierno cubano.